No, visto y considerando la repercusión que tuvo la charla hace 2 o 3 semanas de Fernando Romero, nos pidieron de seguir insistiendo en este tema, así que por eso con Esteban decidimos de volver a presentar con algunas variantes. Para más o menos ir entendiendo el grave problema de la salud auditiva, más o menos, y esto es un dato, esta cifra es menor realmente a lo que es en la realidad, 360 millones de personas en el mundo tienen alguna pérdida auditiva, y de estos 70-80 millones, esta pérdida es severa profunda que va a ser candidato a implante coclear. En Latinoamérica hay 30 millones de personas que tienen alguna pérdida auditiva, y 5 millones en Latinoamérica, esta pérdida auditiva es severa profunda, que van a ser candidatos a implante coclear. Aproximadamente hay unos 800.000, algunos más, algunos menos, pacientes implantados en el mundo. Ahora, el otro día estaba leyendo un artículo que me llamó poderosamente la atención de los pacientes implantados, de los pacientes que hay a nivel mundial. Los que están implantados solamente es un 4%. Me pareció una cifra tremendamente baja, porque bueno, hicieron estadísticas y vieron que hay un montón de países que no tienen ningún plan de detección temprana de la hipoacusia y que no hay tratamiento de la hipoacusia, así que a nivel mundial solamente es el 4% de los pacientes que están implantados, así que hay un 96% que tendrían que estar implantados y que no lo están. Lógicamente, la clasificación de las pérdidas auditivas, el implante coclear, las estamos reservando para las severas o profundas, pero cada vez se va avanzando un poco más o menos para los que no están muy en el tema, hasta 30 decibeles es voz susurrada, hasta 40, 50, 60 voz conversacional, y ya voz en gritos ya por encima de 60. Estas eran las indicaciones al principio para un implante coclear, esto era relativo para un implante coclear, y esto era para audífonos, y vamos a ver cómo a través de los años todo esto fue cambiando. Fíjense, es la hipoacusia perceptiva severa o profunda de un paciente. Esta es la ganancia que tiene con audífonos, y esta es la ganancia que tiene con implante coclear. Yo digo, pero no hay tanta diferencia. Pero fíjense, las formantes del habla están acá. La Z, la S, la F, la K, la Sh, la Ch, la J. Todas estas están acá arriba. Y si yo tengo caído estos tonos agudos y no hay un audífono lo suficientemente potente para subir estos tonos agudos, estas formantes del habla yo no las voy a poder estimular. Y fíjense, llevemos a la realidad esto. Este es un chico que tiene esta pérdida auditiva severa profunda. Acá la vemos perfectamente. Estas son las formantes del habla. Esta es la hipoacusia de ese chico con los mejores audífonos del mercado. Vos decís, che, mirá cómo subió. Pero fíjense que las formantes del habla están acá arriba, y el audífono, por más potente que sea, no alcanza a estimularla. Entonces, ¿qué pasa? Ese chico, ¿qué va a escuchar? Va a escuchar ruidos. Nunca va a aprender el lenguaje porque nunca se va a poder comunicar. Un chico no aprende el lenguaje para comunicarse, lo aprende porque se comunica. Y como no va a tener la discriminación porque no tiene los tonos agudos, y los tonos agudos son el caballo de batalla de la discriminación, al no tener discriminación no va a desarrollar lenguaje. Y claro, son esos chicos que lo mantienen lamentablemente durante años con audífonos, y que le preguntan a los padres, y bueno, pero el chico cuando le pones los audífonos, ¿escucha? Sí, escucha ruidos, pero no llega a discriminar. Entonces realmente esos años son unos años perdidos. Ese chico va a tener una falta total de progreso en el desarrollo de las habilidades auditivas mínimas y simples, y son años perdidos e irrecuperables. Y entonces, estas serían las indicaciones, y lo puse precisamente así con esa letra y con ese fondo de papiro, porque ya son indicaciones viejas de implante coclear. Es decir, tenía que tener una pérdida en la frecuencia de 500, 1000, 2000 y 4000, en las frecuencias conversacionales de 90 decibeles o más, con menos de 50% de respuestas. Eso es algo que ya no existe más. Y fíjense cómo fue evolucionando. Cómo las
primero las investigaciones van determinando políticas de Estado que van mejorando la salud auditiva. En el año 82 empieza en algunos estados de los Estados Unidos, no en todos, la detección de la pérdida auditiva entre los 2 o 3 años. Recién en el 85 se empiezan a implantar los pacientes adultos. En el 90, gracias a estos estudios, empieza a haber políticas, digamos, sanitarias en base a los estudios que se habían hecho hacía casi 8 años, se aprueba, la FDA aprueba el implante coclear en chicos a partir de los 24 meses. En el 99, todos los estados de Estados Unidos tienen la obligación, como acá apareció unos cuantos años después, pero por suerte apareció, el screening universal. Es decir, todo chico recién nacido tenía que tener una evaluación audiológica. Gracias a esto, investigaciones que determinaban políticas de Estado, se aprueba, la FDA aprueba, el implante coclear en los chicos a partir de los 12 meses. En 2010 se aprueba el implante coclear bilateral, en el 2013 en las SCD, y recién en el 2020 aprueba en Estados Unidos, unos días antes de acá se declaró la pandemia, el 18 de marzo se aprueba la implantación de chicos menores de 1 año, a partir de los 9 meses en adelante, con un determinado perfil de plataforma de implante que es muy, muy finita. Y empiezan a expandirse los criterios. Con respecto a implante coclear bilateral, ¿por qué es importante la bilateralidad? ¿Cuáles son los beneficios de la audición biaural? Fíjese, son estas 4 cosas. La binauralidad se resume en estas 4 cosas. Efecto sombra de la cabeza. Si yo no escucho de este lado, pero estoy escuchando de este, el sonido que va a venir acá va a venir de 3 a 5 decibeles menos en los graves y voy a escuchar 20 decibeles menos en los agudos. Entonces, efecto sombra de la cabeza, lo evito con el implante coclear bilateral. La sumación bilateral quiere decir que cuando un sonido llega a los 2 oídos por igual, con la misma intensidad, por un fenómeno de procesamiento auditivo central, esa señal aumenta entre unos 10 a unos 15 decibeles. Que si yo no tengo los 2 oídos, no tengo eso. Entonces, efecto sombra, efecto de sumación binaural. Lógicamente, si yo tengo los 2 oídos, a mí me va a permitir diferenciar un sonido entre 3 a 4 grados de diferencia. Si a mí me falta un oído y me manejo con un oído solo, esa diferencia tiene que ser de 90 grados para que yo me dé cuenta. En cambio, con un paciente implantado bilateralmente, esa diferencia baja de 90 a 10 grados. Entonces, la angulación para escuchar los sonidos. Van a escuchar también en lo que se llama efecto Squelch. Efecto Squelch es cuando el cerebro está recibiendo señal de habla y señal de ruido. Si yo tengo los 2 oídos, voy a poder hacer disminuir esa señal de ruido para poder captar más esa señal del habla. Y si yo no tengo los 2 oídos, ese fenómeno del binaural squelch no lo voy a tener. Por esas 4 cosas es importante escuchar de los 2 lados. Entonces, me va a dar, digamos, mucha seguridad, porque voy a tener, digamos, las distancias y los ángulos, digamos, el perro de dónde está ladrando, la bocina del auto, no sé, que me están diciendo algo, me están llamando, y sé para dónde tengo que mirar o para dónde tengo que salir corriendo. Entonces me va a dar mayor seguridad por mejor localización auditiva. Lógicamente me va a dar mayor interacción social por una percepción del habla mejor en ambientes cotidianos complejos, como puede ser, no sé, una reunión donde hay mucha gente. Si es un paciente que tiene un solo oído, tengo el derecho, pero me están hablando del izquierdo, y encima tengo un ruido del derecho, voy a perder muchísima discriminación en ambientes sonoros complejos. Lógicamente, va a incrementar la performance escolar por menor esfuerzo auditivo al tener los 2 oídos, y el implante coclear bilateral permite utilizar el mejor oído, o el oído más expuesto, a la mejor señal ruido. Así que esto es fundamental, cosa que antes decía, bueno, pero con un oído me puedo manejar perfectamente, se vio que realmente no es así.
Y lógicamente, implantar un chico antes del año y medio, y ahora se está viendo que es antes del año, este chiquito está festejando su año de implantado. Y fíjense acá cómo responde. Tenía un año de, yo no sé si se escucha o no. Bueno, parece que no escucha. Después, cualquier cosa, abro el video por afuera. A ver. No. Bueno, vamos a adultos con mayor audición residual. Fíjense, este es un paciente de Esteban Bercellini. Es un médico pediatra de 58 años, antecedente de otosclerosis en ambos oídos operados. En el 90 le operó el oído derecho a Esteban y en el 2005 el izquierdo. Los antecedentes del paciente: HIV, carga viral indetectable, linfoma de Hodgkin, libre de enfermedad. El paciente había consultado para mejorar la audición. Fíjense, Esteban le opera el oído derecho queda perfecto, empieza a caer un poco. Después Esteban le opera el oído izquierdo, queda perfecto el oído izquierdo, pero lógicamente con caídas en los agudos. Sigue cayendo ahora el oído derecho solo, se le pide una resonancia magnética para descartar patología retrococlear, siempre que veamos diferencia de la vía ósea entre un lado y el otro, siempre pedir resonancia magnética para descartar patología retrococlear. El oído derecho sigue cayendo, fíjense, acá tenía 70% de discriminación, acá sigue cayendo un poco menos, fluctúa un poco, acá. Ahora fíjense, voy a correr acá. El paciente acá está discriminando 70% en el oído derecho. Vos decís, che, pará, en el otro discrimina 100%, hay un poquito de rollover, pero en este está discriminando 70%. Pero fíjense, discriminación a 1 metro en oído derecho equipado con ruido de fondo baja de un 70 a un 48. Y discriminación a 3 metros con el oído derecho equipado y ruido de fondo baja a 36. Así que no es que el paciente está discriminando 70%. A 3 metros y con ruido de fondo, esa discriminación en ese oído derecho con ruido de fondo le baja a la mitad. Entonces, esto es un concepto muy importante, que las pruebas con autoamplífonos con ruido de fondo, si bien no tienen mucha importancia en las hipoacusias sensoriales severas a profundas, es fundamental como prueba en las hipoacusias neurosensoriales moderadas a severas. Y fíjense, como de esos 50% o menos que tenían que tener de discriminación en las antiguas indicaciones de implante coclear, como ahora ya con un 70% de discriminación, pero con ruido de fondo, eso baja, es una indicación de implante. Otro de los criterios de expansión en el implante coclear, la preservación de la audición residual de estimulación monoaural bimodal. Estos son pacientes que tienen caída en los agudos, los graves más o menos están preservados, pero sabemos que si no tenemos los agudos son el caballo de batalla de la discriminación. Si yo no tengo tonos agudos, no puedo discriminar. Entonces, lógicamente, si yo tengo esta pérdida auditiva, con un audífono, yo los tonos graves, de acá, de 40, los voy a llevar acá. Pero los tonos agudos no los puedo estimular porque no puedo ir en contra de las reglas y las leyes de la naturaleza. Entonces, para esos casos, se coloca un implante coclear y se va a estimular, son la estimulación monoaural bimodal, voy a estimular con audífono la parte de los graves que se pueden llegar a ver conservado, entonces el audífono proporciona señales de voz a través de la amplificación acústica, y el implante coclear va a estimular directamente las espiras basales, las zonas agudas, y los va a estimular directamente y eléctricamente. Ahora, si ustedes me dicen, che, ¿cuántos de los pacientes que preservaron la audición continúan utilizando el componente acústico después del año? Prácticamente son casi contados con los dedos de la mano. Sobran los dedos de una mano para contar cuáles son los pacientes que siguen utilizando el componente acústico. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces ¿para qué vale la pena preservar la audición residual? Por una serie de cosas que la pueden ir leyendo ahí, pero sobre todo es un signo indirecto de poco daño de la cóclea durante el implante coclear. Y lógicamente, si yo daño menos la cóclea, hay más posibilidades de que ese implante coclear dé mucho mejor resultado que si la daño más. Motivos para preservar la audición residual: bueno, la percepción del habla. Fíjense que las tonalidades y aspectos emocionales del
las frases, dependen de las frecuencias graves. No es lo mismo que yo te diga, ah, viniste, a que te diga, ah, viniste. Te estoy diciendo exactamente lo mismo, pero por la entonación, la prosodia, el significado de lo que te estoy diciendo hace un giro de 180 grados y quiere decir todo lo contrario. Así que por eso es muy importante que el paciente pueda llegar a percibir esas tonalidades y esos aspectos emocionales del habla. Y aparte, si preservo esos tonos, hay muchas posibilidades también que el paciente pueda percibir bien la música. Otra de las expansiones de los implantes cocleares, chicos con discapacidades múltiples. Lamentablemente, hasta el día de hoy uno escucha a veces profesionales que dicen, no, pero es un discapacitado, ¿por qué lo vamos a implantar? Y ya vamos a ver por qué lo vamos a implantar. ¿Qué son las discapacidades múltiples? Trastornos cognitivos y del aprendizaje, déficit visuales, parálisis cerebrales, retrasos en el desarrollo, alteraciones motoras, trastornos del espectro autista, falta de atención, hiperactividad, y aparte de eso, un conjunto de signos y síntomas que confluyen en un síndrome, como pueden ser el síndrome de Cruzón, para quien no lo veo con médicos, el síndrome de Cruzón, el Treacher-Collins, el Down, el Goldenhar, el branquiootro-renal, el Vandenburg, el Pendred, el Usher, la sordoceguera, el Scherber-Nielsen, el Pierre-Robin, el QT prolongado y el ALP. Entonces, todas esas discapacidades múltiples y de síndrome me van a presentar una serie de problemas que yo los tengo que conocer previamente para reducirlos al máximo o evitarlos, ya sea van a ser problemas en el diagnóstico y también problemas en el tratamiento. Lógicamente, el objetivo primario de un implante coclear en un chico sordo puro es el desarrollo del lenguaje. En estos chicos posiblemente no sea el objetivo primario el desarrollo del lenguaje, porque ya partimos de un techo muy alto que no lo vamos a alcanzar. Pero ¿qué pasa? Van a ser chicos que van a comprender mucho más de lo que expresan. Y al comprender el medio ambiente que los rodea, van a estar mucho más conectados. Y eso va a ser un gran alivio para los padres. Lógicamente, chicos con discapacidades múltiples van a avanzar en numerosos dominios, pero en forma mucho más lenta que el sordo puro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ganamos? Bueno, mejorar las habilidades auditivas del paciente, mejorar el lenguaje comprensivo, mejorar la adaptación del comportamiento adaptativo del paciente y eventualmente mejorar el lenguaje expresivo. A ver si se puede ver esta. Fíjense. Fíjense, ustedes me dicen, ¿y qué ganamos? La sonrisa de ese chico, esa conexión con esa madre. Es un chico que tiene una parálisis cerebral. Si no estuviera implantado, la madre está cantando y el chico la mira como si no existiera. Así que es fundamental, digamos, en estos chicos necesitan un implante coclear mucho más que cualquier otro, porque es lo único que uno les puede estar dando para que no estén totalmente aislados del medio ambiente. El implante coclear en discapacidades múltiples tiene que ser unilateral, y de ser unilateral tiene que ser secuencial. Y ustedes me pueden decir por qué. Porque en muchos casos de trastorno del espectro autista o de chicos que tienen alteraciones en la integración social, si bien lógicamente son chicos que no van a recibir fácilmente un estímulo nuevo, y si lo reciben no quiere decir que sea gustoso. Por lo tanto, si bien una respuesta neural es muy importante, no quiere decir que esa respuesta neural vaya a ser del agrado del chico ese. Por eso es muy importante primero empezar con un implante, y si anda todo bien y el chico está cómodo y confortable, pasar al segundo implante. Pero nunca, nunca hacerlo en forma simultánea. Y tratar de utilizar implantes que sean compatibles con la actividad acuática, porque muchas de estas discapacidades múltiples necesitan kinesioterapia en pileta. Propender la audición biaural bimodal. ¿Qué es? Es cuando un paciente utiliza un audífono de un lado y un implante de otro. Por eso es biaural de los dos lados, bimodal, audífono e implante.
Fíjense, esta paciente, una paciente, una femenina de 58 años con un oído derecho, una hipoacusia neurosensorial moderada severa, 65% de discriminación, y en el oído izquierdo discriminaba 55%, pero no toleraba el audífono, no tenía anomalías ni en la tomografía ni en la resonancia, y la paciente nos pide un implante. Y fíjense que la terminamos implantando y la paciente con implante coclear solo discriminó un 68%, pero implante coclear y audífono un 88%. Y voy a esto, porque hay un estudio multicéntrico prospectivo que cada sujeto sirvió como propio control. Es el estudio más grande que se hizo con más de 100 sujetos en 3 estados de Estados Unidos, que tenían 40% menos de consonante vocal consonante. Fíjense que acá la media de edad, la media de uso de audífonos, que era entre 1,54, la media de audífonos comprados era 6, que eran más o menos 4. Con otoamplífonos bilaterales tenían 29% de reconocimiento de las palabras en silencio, 32% en frases, con unilateral 15% de reconocimiento en palabras y en frases. Y fíjense, estos pacientes que se implantaron y pasaron de tener audífono solo, audífono e implante coclear, fíjense cómo les mejoró la calidad de vida en cuanto a la performance, de un 9 a un 95, en cuanto a escuchar televisión de un 13 a un 76, en cuanto a interacción con gente de un 8 a un 79, utilizar el teléfono de un 6 a un 71, en ambientes ruidosos, cómo les mejoró muchísimo de un 2 a un 58%, y para escuchar música de un 13 a 68%. Así que no es que porque le rinde algo el audífono al paciente y tenga 2 audífonos no sea mejor, llegado el caso, poner un implante coclear en uno y que quede con audición biaural bimodal. Población geriátrica, que subo esto, población geriátrica, Mirta Legrand, que tiene un montón de años y uno la ve activa, la ve bárbara. Yo me acuerdo que en el 2012 había ido a un congreso y había presentado esto, y me pareció algo totalmente traído de los pelos, lo que decían, si la pérdida auditiva estaba relacionada con la demencia incidental. Dice que a nivel mundial, 1 de cada 30 personas sufrirá demencia en el 2050, y dice, el tratamiento de la pérdida auditiva retrasa el deterioro cognitivo y demencia. Me pareció algo totalmente traído de los pelos, y pasó de esto 9 años. Pero fíjense una cosa, la pérdida de la audición relacionada a la edad me va a dar esto, un aislamiento social, me va a dar depresión y va a haber una carga cognitiva. Todo eso va a producir un deterioro cognitivo. Pero el razonamiento lógico sería, che, pará, esa pérdida de audición relacionada a la edad y el deterioro cognitivo, ¿no es todo lo mismo de un proceso neurodegenerativo compartido? Y en este trabajo, que es hermoso, de Olivier Sterckers, vio que en paciente con impedimento auditivo el esfuerzo requerido para mantener una comunicación conlleva una fatiga mental. Imagínense cuando uno está en un congreso en inglés y que uno no tiene el inglés como lengua maternal, termina el congreso y uno está totalmente fatigado porque tiene que estar escuchando constantemente lo que están diciendo. Bueno, a eso le pasa lo mismo. Si el paciente de edad, para entender lo que le están diciendo, ya tiene un toquecito cognitivo, le sumamos a eso una disminución auditiva, es una mezcla explosiva perfecta para que no entienda nada. Entonces, fíjense, este es un estudio, el de Olivier Sterckers, de casi 1.900 pacientes entre 72 y 81 años. ¿Y a qué conclusión llegó? Que tenían función cognitiva normal. Mostró que adultos con hipoacusias moderadas a severas tienen un riesgo de 55% mayor que los normoyentes de desarrollar demencia. Así que es algo que ya está totalmente demostrado y es algo que no es algo traído de los pelos. Entonces, fíjense cómo se pasó del cuidado del oído externo del centurión romano de la antigua Roma al cuidado del oído interno en la edad moderna. ¿Por qué? Porque se ve que teniendo una buena salud auditiva hay un retraso en el deterioro cognitivo y un retraso en la aparición de demencia. Entonces es algo que lo tenemos que tener presente. Niños menores de 12 meses. Esto es un concepto que es fundamental, que los pobres resultados que vamos a obtener en pacientes prelinguales, es decir, que nacieron sordos, y lo implantamos después de los 6 años, pone de manifiesto que la mayor plasticidad
neural auditiva se va a ubicar en los primeros 6 años de vida. Y la introducción de un estímulo auditivo después de ese tiempo no es capaz de reparar la pérdida de plasticidad neural provocada por la ausencia de ese estímulo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué si yo le meto un estímulo auditivo después de los 6, 7 años, no va a rendir lo mismo que si se lo meto al año, a los 2 o a los 3 años? Lógicamente que el éxito de un implante coclear necesita una vía auditiva intacta y funcional, pero ese periodo de plasticidad, de mayor plasticidad, existe dentro de los primeros 3 años de vida. Y cuanto más nos acercamos al nacimiento, mejor. Entonces, si no existe ese estímulo aferente de un órgano periférico, ponele en este caso el órgano de Corti, empieza a haber un proceso que se llama de reorganización cortical, el famoso úselo o piérdalo. Es decir, las zonas del lóbulo temporal que no son estimuladas porque falta ese estímulo auditivo, van a ser invadidas por áreas corticales vecinas, va a ser una invasión visual de la corteza auditiva. Ahora, si yo lo implanto rápidamente entre los 9 meses y los primeros 2 años, 3 años y medio, no voy a tener mayor problema y esa corteza temporal no va a estar invadida. Ahora, si yo tardo un poco más, el cerebrito de ese pobre chico va a tardar más tiempo en desandar esas redes visuales que ya se le metieron para poder empezar a andar y a caminar sobre las redes auditivas. Pero con el tiempo y con muchos años y con mucha rehabilitación voy a poder. Ahora, si yo tardo más de 6, 7 años, ya esa corteza temporal fue invadida por la corteza visual o por la parte somatosensorial y ya por más que pongamos un estímulo, no va a servir. Y eso se vio sobre todo en individuos con ceguera hace muchos años con resonancia funcional magnética, que el área occipital, que recibe lógicamente la información visual en condiciones normales, no se activaba por estímulo luminoso y sí se activaba por estímulos acústicos. Y los esquemas de Mario Swirsky, que es un uruguayo genio que vive en Nueva York. Esto es lo normal, es decir, un chico normoyente, es decir, que el lenguaje expresivo a los 24 meses de vida va a coincidir, a los 24 meses de edad va a coincidir en un lenguaje expresivo a los 24 meses. Ahora, si yo lo implanto entre los 37 y los 48 meses, fíjense que acá a los 48 meses de vida va a tener un lenguaje expresivo de un chico menor de 2 años. Y esos primeros años que perdimos son prácticamente irrecuperables. Entonces hay un periodo óptimo para el implante coclear, entre 0 a 3, y hay un periodo apropiado entre 4 a 6. Lógicamente que cuanto antes implantemos a ese chico, va a ser mucho mejor. Están todos los trabajos de Detman, de Coletti, de Miyamoto, hay un montón de trabajos, todos confluyen en lo mismo, que los chicos implantados antes de los 12 meses de edad mostraron mejor desarrollo del lenguaje en comparación de los chicos que recibieron el implante coclear entre los 24 y 48. Esto es un esquema muy similar al de Mario Swirsky. Este es un chico con audición normal, y este es un chico implantado a los 48 meses. De vuelta, edad cronológica, a los 6 años va a tener un lenguaje expresivo de un chico de 2 años y medio. Entonces, todos los resultados muestran, vuelvo a repetir, que implantados chicos tempranamente es mucho mejor que los implantados tardíamente. Ahora, eso se creía, pero se vio ya, porque estos trabajos vienen de hace más de 20 años, chicos que fueron implantados hace 10 años, antes del año, mostraron esto, que el chico que recibieron el implante coclear antes de los 12 meses, 73%, es un montón. A la edad de 10 años tienen normalidad en las habilidades del lenguaje. El 80% de los chicos implantados antes de los 12 meses poseen un mayor lenguaje incidental al ingreso escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu hijo ingrese a los 5 años a la escuela, va a tener el mismo lenguaje receptivo y expresivo que el de un chico normoyente. ¿Y el lenguaje incidental? ¿Qué es el lenguaje incidental? El lenguaje incidental es el que no se aprende, nadie te lo enseña. Un chico ve que un adulto le dice al otro, che, cuidado con el perro que te va a morder, y ve una cosa de 4 patas que ladra, y nadie le explicó que eso es un perro, pero ya por lo que escuchó, ya sabe que eso es un perro. Y el lenguaje incidental en los chicos es importantísimo. Entonces, recibir un implante coclear antes de los 12 meses de edad ayuda a los chicos a adquirir habilidades lingüísticas en forma más rápida que recibirlo después.
La adaptación temprana, esto ya se sabía desde la década del 80, que cuanto más rápido le pongas un audífono a un chico, mejor es si tenía una hipoacusia moderada severa. Lo mismo pasa con los implantes. Esto que muestra el vocabulario receptivo, esto es lo normal, y estos son los chicos implantados al año, estos implantados a los 2 años, a los 3 años, lógicamente, esa habilidad de vocabulario receptivo, cuanto más tardamos en implantarlo, peor es. Entonces, resumiendo, y con esto terminamos, en menores de 12 meses, los resultados de este estudio respaldan que la implantación coclear para chicos con pérdida auditiva severa profunda bilateral antes de los 24 meses optimiza la percepción del habla, pero antes de los 12 meses facilita la precisión y producción del habla y permite la adquisición del lenguaje receptivo y expresivo. Con respecto a la parte quirúrgica, operar chicos de 9 meses no tiene más riesgos que operar un chico de 1 año y medio. Lógicamente, tiene que ser operado tiene que ser anestesiado por un anestesista que esté acostumbrado a ser chico, no que esté acostumbrado a anestesiar chicos de 4 años, que esté acostumbrado a anestesiar chicos pequeños menores de 1 año. Y hay una serie de tips quirúrgicos, pero que ahora no viene al caso. Y la FDA, como recién decía, a partir del marzo del 2003, aprueba el implante coclear en chicos menores de 1 año a partir de los 9 meses. Y ya terminando, hipoacusias asimétricas. ¿Qué es una hipoacusia asimétrica? Cuando hay una diferencia de 25 decibeles, depende del autor, pero 25 decibeles entre un oído y otro ya es hipoacusia asimétrica. Lógicamente, el extremo más grande es cuando un oído tengo mejor a 20 decibeles y el otro oído es igual o peor a 90. Otros dicen que la simetría tiene que ser en 15 decibeles o más en las frecuencias conversacionales, pero más o menos SSD es 20 decibeles o mejor en el mejor oído y 90 decibeles o peor en el peor oído. ¿Cuál es el común denominador en estos casos? Hándicap en muchas situaciones de la vida cotidiana. Pérdida de las habilidades auditivas binaurales, que ya lo hablamos, pérdida de la habilidad para localizar sonidos, pérdida de la discriminación en ambiente ruidoso y dificultad de conversación en ambiente ruidoso, como ya eso lo hablamos. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, inseguridad, fatiga en la escucha, retraso escolar, disminución en la autoestima, autoexclusión. Todas son cosas que van haciendo que la calidad de vida de ese paciente se vaya deteriorando. Entonces, antes a nosotros nos decían, no, bueno, mira, si un paciente cuando yo entré en el hospital en el 83, no, mira, no escucha de un oído, no pasa absolutamente nada, que se haga una audiometría una vez por año y puede llevar una vida normal. Una serie de estudios después demostraron que 70 al 90% presentan dificultades para la comprensión del habla en ruido independientemente de la edad, 10 o 40% de los chicos requieren apoyo adicional, 20 a 35 repiten el año escolar. Es decir, hay una serie de cosas que demostraron que contar con un solo oído nos da una serie de hándicaps en contra. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las cosas que podemos hacer? O nada, o dispositivos cross, o conducción ósea, una prótesis integrada que Paula nos habló la semana pasada, o un implante coclear. Y esto es fundamental, el paciente debe participar en la decisión, no es el médico que le dice, vos tenés que hacer esto, tiene que participar en la decisión y hay que explicarle al paciente cuáles son los pros y los contras. ¿Puede probar un dispositivo cross? Sí, puede probarlo antes. ¿Puede probar la prueba de conducción ósea? Sí. Si eso no le gusta, estaría la posibilidad de un implante coclear. Pero hay que explicarle esto, que conducción ósea nos da mayor sensibilidad auditiva, no, el implante coclear sí. Localización de sonido, ¿me da la conducción ósea? No, el implante coclear sí. El efecto sombra de la cabeza lo evitamos con los dos, eso es verdad. Discriminación en ambiente ruidoso, el squelch de binauralidad no me lo da la conducción ósea, sí me lo da el implante coclear. Y el efecto de binauralidad yo no lo tengo con la conducción ósea y sí lo tengo con el implante coclear. Entonces, está reservado para estos casos, hipoacusia sensorineural profunda, unilateral, con o sin acúfeno discapacitante. Si tiene acúfeno discapacitante, con más razón. La hipoacusia sensorineural profunda y unilateral no tendría que ser mayor
a 8 años, esto fue evolucionando, primero se pasó de que no tenía que ser mayor de 2, después de 4, después de 6, después de 8, posiblemente después van a decir después de 10 no hay problema. Entonces, no mayor a 8 años, el oído contralateral tiene que tener una audición normal. Lógicamente vamos a excluir a los chicos que tengan osificación coclear o una malformación de la cóclea, o expectativas lógicamente no realistas, sobre todo de los padres. Y esto es una cosa muy importante que lo tienen que recordar, que chicos con pérdidas auditivas congénitas unilaterales, el 50% tiene una aplasia o hipoplasia del nervio coclear, lo cual nos diría que si yo le implanto, a lo mejor el resultado no sea muy bueno. Estos chicos, lógicamente, si lo vamos a implantar, también hay que hacer test de sordera genética no sindrómica y también autoinmune. Entonces, un chico, un niño que tiene una hipoacusia unilateral, postlingual, es decir, que hasta los 5 años sabemos que estuvo bien porque le hicieron ingreso escolar, le hicieron audiciones, una serie de cosas, y perdió la audición. Y yo lo implanto, tiene un muy buen resultado en temporoespacialidad, en localización, en efecto sombra, en sumación binaria. Si es perilingual, apareció entre el año y medio, 2 años, los resultados son muy variables. ¿Por qué? Por un lado, porque si yo no tengo una audición previa, no sé si ya venía de fábrica o perdió la audición al año y medio. Entonces, podría llegar a ser congénita. Las congénitas, acuérdense que el 50% tiene aplasia o hipoplasia del nervio. Y no se vio resultados muy buenos en la implantación cocleares de los SSD congénitos. Por un lado, puede deberse a porque muchos de los congénitos de la estadística que se hizo tienen citomegalovirus, y eso hace que el resultado no sea tan bueno. Sí se vio resultados, digamos, si son congénitos, lo ideal no sería pasar los 3, el último trabajo decía que no era lo ideal sobrepasar los 3 años y 2 meses entre el nacimiento y la implantación. No tardar mucho porque si no ya el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ese chico que tiene la SSD siempre va a estar comparándolo con el oído normal, con el oído bueno, con el oído más rápido, con el oído más coordinado, entonces lógicamente al año va a querer dejar de usar ese implante. Lógicamente necesitan un largo periodo de adaptación, por lo menos año y medio, para que empiecen a ver buenos resultados. Y este es un paciente de Fernando Romero, que nace este chico con una anacusia del lado derecho, le hicieron todos los estudios, lo estudiaron de arriba abajo, vieron que tenía nervio, que la cóclea estaba bien. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué conducta sigo? No hacemos nada, le hacemos la prueba de baja, de osteointegrado, le pongo un audífono cross, le pongo un implante coclear. Pero fíjense, había un dato muy importante, tenía un citomegalovirus congénito. Y con el citomegalovirus, ¿qué pasa? Hay un gran porcentaje, y vamos a ver cuántos, que el oído que nació con buena audición, a través de los años lo va a ir perdiendo. Así que es fundamental implantar a este chico. Y fíjense, así como explotó el verano, lo que dice Clónica, explotó el citomegalovirus de hace 2 o 3 años, hasta ahora que se está hablando muchísimo. Miren, este es el FACE. Esto es la prueba que se hace con la sangre talón, que la ponen en el papel. ¿Para qué? Para descartar hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de la biotinidasa. Hipotiroidismo congénito 1 en 2000, fibrosis quística 1 en 7000, deficiencia de la biotinidasa 1 en 100.000. Son rarísimos, pero a pesar de eso hay una obligación de hacerlo y se hacen todos los años en todos los hospitales. Fíjense, la hipoacusia sensorineural 3 en 1000, pero el virus, el citomegalovirus, es 6 en 1000 nacidos vivos y no se hace obligatorio el test, cosa que se tendría que hacer. ¿Y por qué es importante esto? Los citomegalovirus congénitos, 5 a 10% son sintomáticos, que después ya vamos a ver cuál es la sintomática de estos citomegalovirus. Y el 90 al 95% de los citomegalovirus, de esos 6 en 1000, son asintomáticos. 50% de los sintomáticos van a desarrollar una hipoacusia sensorineural. Y el 5 al 15% de los asintomáticos van a desarrollar una hipoacusia sensorineural, de los cuales 6% van a ser candidatos a implante coclear.
aparte de la disfunción vestibular que tienen estos pacientes con citomegalovirus congénitos. ¿Cuáles son los citomegalovirus congénitos? Prematurez, bajo peso, color amarillento de piel y ojos, agrandamiento del hígado y el vaso, manchas púrpuras en piel, neumonías, microcefalias, convulsiones. Fíjense, esta es la progresión de una hipoacusia. Este es el grupo control, acá. Y fíjense los de citomegalovirus, como sobre todo aumenta tremendamente el primer año, pero a partir del primer año hasta los 18, aumenta muchísimo, un 8% del control. Estos tienen 25% de progresión de la hipoacusia sensorineural. Y fíjense, esta es la progresión. Este es un chico, que es lo que se vio que pasa con los citomegalovirus, que nacen con un oído normal y con el otro que va cayendo. Fíjense el oído normal a nivel que van pasando, a medida que van pasando los años, cómo va cayendo. Entonces, si ese chico no le implantamos el primer oído que ya venía mal, tiene muchas posibilidades de ese chico quedarse sordo. Entonces, agarrar ese oído que vino mal para implantarlo. El diagnóstico, PCR en saliva y orina dentro de las 3 semanas de nacimiento, y las imágenes que generalmente se ven calcificaciones intracraneales, quistes periventriculares, hipoplasia o displasia cerebelar o cerebelosa. Acá vemos ventriculomegalias, adhesiones ventriculares. Es decir, hay una serie de signos a nivel de resonancia que también nos van indicando que ese chico tiene un citomegalovirus. Entonces, ya para terminar, vemos que se recorrió un largo y sinuoso camino con respecto al cuidado de la salud auditiva. Fíjense cómo pasamos del audífono corneta a los otoamplífonos digitales, con coordinación señal-ruido, con corte, que son totalmente coloridos, que son estéticos. Cómo se pasó de la fenestración del conducto semicircular, que fue Juan Manuel Tato el que lo hizo, no en Latinoamérica, en toda América fue el primero que hizo la fenestración del semicircular, a la cirugía estapedio-vestibular. Una cirugía fue prácticamente totalmente diferente y mucho menos traumática. Cómo se pasó de la cirugía de poder hacer un agujero en esa digenesis y ponerle un audífono, y el 50% quedaba con hipoacusias mayores de 30 decibeles, con estenosis, con epitelizaciones y con epitelitis en la zona esa, a la cirugía funcional de la digenesia con resultados totalmente predecibles, y ni hablar de la parte funcional con la creación de órganos con tecnología 3D, a partir de la creación de cartílagos, de piel, que ese es el futuro, del implante coclear. En unas cuantas décadas posiblemente va a pasar a la célula madre o al manejo genético. Se pasó de arrays rectos grandes a arrays perimodiolares mucho más finitos. Este array tiene 0,3 en la parte muy fina y 0,6 en la parte más gruesa. Como los procesadores del habla fueron cambiando, hasta actualmente hay procesadores que tienen conexión directa a iPhone, a Android, a través de un streamer, a escuchar directamente la televisión. Cómo se pasó del BTE al procesador del habla botón. Fíjense que fuimos muchos de nosotros, fuimos testigos de cómo pasamos del Blockbuster al Netflix. Yo me acuerdo, y Fernando también se debe acordar, que teníamos la cámara, la Mavica, ¿vos te acordás? Porque era una cámara que tenía de 3,5, nada. Ahora encontramos pendrive de 2000 gigas. Si hace 5 años decíamos que íbamos a poder pagar con el teléfono, me decían, vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Son cosas que vamos avanzando. Así que bueno, vemos que queda un largo camino por recorrer, lógicamente no tan sinuoso como el anterior, porque tenemos el conocimiento y tenemos la perseverancia y la convicción de seguir tratando la salud auditiva. Así que bueno, muchísimas gracias.